voy a seguir viviendo a mi esposa, ya que creo que la mayoría de la dama ya la conoce, ¿no? Es una hermosa mujer, ¿no? Valiente, muy fuerte, y es una hija de Dios. ¿Sí? Era mi hija. Se nota que es mi esposo, ¿no? Bueno, esta sonrisa de alegría y de gozo, gracias a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero antes no era así. Antes había mucho dolor, muchas heridas, mucho sufrimiento. Antes de conocer al Señor, le conté que a los 26 años perdí la vida en un atentado terrorista. 5 infartos de bala cambian mi vida. Propósitos de Dios, ¿sí? Personales, ¿sí? Pero, mire, Dios, como es el ser humano, somos duros de corazón. Porque a los 26 años pierdo la vista y me ha atentado por vista, mi esposo vio el atentado. Sufrí mucho en Dios, a pesar de que yo perdí la vista, no quería hacerle entender a mi familia que tenía una persona con una discapacidad. Quería que ellos supieran superar las adversidades y que de repente no se avergonzaran de la persona que estaba a su lado. Porque nosotros no somos una persona, los discapacitados solamente somos discapacitados, no incapacitados. Pero nuestra vida en común, después del milagro, seguía en los mismos problemas que siempre tuvimos. Mal carácter, conflictos, situaciones difíciles. No nos valorábamos, no nos respetábamos. Él tanto me ofendía que lo que él me decía, yo lo comencé a creer, ¿no? Me decía un montón de insultos y como si él cree que soy así será. Y como éramos policía, imagínate, ¿no? Felizmente que no veía, porque si no lo agarraba a balazos. Pero fuera de broma, fue tiempos muy difíciles, que ninguno de los dos comenzamos a valorar la oportunidad que Dios nos había dado. Era muy difícil con el carácter que él tenía. Yo defendía a mis hijos como una leona porque a él le gustaba mucho pegar. Entonces yo decía no, y él decía no te metas. Yo le decía no, pero tú no vas a golpear a mis hijos. Ya muchos hemos sido golpeados. Yo no entendía. Como mis hermanos, pasaron 6 años de duros problemas, conflictos, adversidades entre nosotros. La dureza, todo lo que habíamos sufrido, todo lo que yo había perdido, ellos habían perdido como familia, no lo valoramos, esta nueva oportunidad que tenemos. Yo me acuerdo que una persona nos predicó cuando ya yo no quería saber nada de él, ni él de mí. Estábamos para divorciarnos, no nos aguantábamos. Yo lo odiaba y él me odiaba. Era algo que no podíamos soportar. Inclusive llegué a pensar de que él ya no me amaba por mi discapacidad, ¿no? Y de bueno, eres de repente una mujer sana, eres una mujer que verdaderamente come tus expectativas con las que te casaste, con una mujer sana con una discapacidad. Entonces tuve la valentía un día de decir, bueno, te doy tu libertad ya, ¿no? Como si yo determinara mi vida. Pero le di gracias a Dios que un mes de octubre, como en este mes, conocí a Jesús. Ya no podía más, no podía más. Y yo un día me acuerdo que le dije, Señor, ayúdame a poder, si tú existes, a poder solucionar este problema con nosotros. Yo quiero amar a Jesús. Yo quiero sanar mi vida. Y me acuerdo de que me predicaron en un 31 de marzo de octubre, conocí al Señor.
y Él comenzó a obrar en la vida de nosotros. Mira, no directamente con Él. El Señor comenzó a trabajar conmigo. Yo ya no me interesaba si Él me veía, me decía cosas hirientes, sino decía, yo se lo doy para Dios. Algún día tú entenderás. Lo único que sé que es el Señor me devolvió amor a mi esposa. Y ya no quería separarme, sino quería darle la oportunidad de que verdaderamente podíamos restaurar nuestra matrimonio. Y eso lo hicimos en el curso de matrimonio. Aquí voy a pasar con mi esposo para que mi esposo cuente la verdad. Bueno, hermanos, lo que dice mi esposa es verdad. Porque dice la palabra de Dios, la verdad te hará libre. Y acá hemos venido a decir la verdad, a contar lo que el Señor hizo en mi vida. Y como dice mi esposa, yo soy policía en actividad, a la gloria de Dios. Mi esposa también fue policía. Y lo que ella me comentó sobre su atentado, yo estuve presente. Y yo sin conocer ese tipo de Dios, pedí por ella, ¿no? Porque cuando mi esposa estaba desalimentada, tirada en el suelo, y verla así, lo único que dije, ¿no? Entonces me hice la pregunta, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Éramos jóvenes. Mi esposa tiene 19 años que no ve, en los cuales doy gracias a Dios que me dio la fortaleza para estar con ella. Y le pedí que no se la llevara, que me la dejara. Y me la dejó. Con su discapacidad, fue un tiempo que nosotros nos preparamos para muchas cosas, pero nunca nos preparamos para estar discapacitados o tener una enfermedad que sea incurable. Mi esposa no veía, mis hijos pequeños, 4 años y 1 año, mi hijo el último, y mi esposa que no veía. Yo le pedí a Dios, como le digo, que no se fuera, y en algún momento también renegué de él, ¿no? Porque me la devolvió como yo quise, como yo no quise que me devolviera así, ¿no? Pero tuve que aceptarlo. Aceptaba de Dios, tenía un carácter horrible, gritaba, mis hijos me tenían miedo, y mi esposa por consiguiente también. Era un tipo que cuando no me gustaba algo, agarraba y tiraba los platos, los rompía, agarraba la puerta y le metía un puñete a la puerta y se acabó. Y no me iba, me quedaba en casa con él. No digo, se hacía llorar a mi esposa, lloraba a mis hijos. Y mi esposa lloraba. Y yo pensaba que estaba bien, ¿no? Bueno, ya me pasó, pues, ¿no? Y al día siguiente como si nada. Pero yo pienso que en todo matrimonio, nosotros los varones, cuando tenemos esas actitudes, a nuestra esposa le sembramos heridas, le seguimos sembrando, le seguimos llenando. Ya nuestras esposas no nos quieren, nos odian. Los hijos también. Y cuando mi esposa comenzó a buscar de Dios, cuando conoció al Señor, y cuando ella decía, no te amo, yo decía, yo me reía, porque esa palabra yo nunca la había escuchado. Crecí en un hogar donde mi padre maltrataba a mi madre, mi papá se fue con otra mujer, fui mayor de 4 hermanos varones, viví solo, o sea, no tenía amor de nadie.
Y si crecí, fue por la gracia y misericordia de Dios. Y todas estas cosas de pequeño, en algún momento lo llevé en mi hogar. El carácter de mi padre que golpeaba, yo nunca lo golpeé a mi esposa, pero sí hablaba lo que hablaba mi padre. Lo que le decía mi papá y mi mamá, yo se lo repetía a ellos. Y lo que mi papá me decía conmigo, yo se lo hacía a mis hijos. Y yo decía que lo quería, ¿no? Cuando me equivocaba de esa parte. Pero le doy gracias a Dios porque la oración de mi esposa creo que llegó al corazón de Dios y el Señor me dijo, bueno, irle atacando. Conocí al Señor y mi vida fue cambiando poco a poco. Esa palabra de te quiero, le comencé a practicar. Mi esposa me decía te quiero, yo también te quiero. Ella me decía te quiero, yo también te quiero. Pero siempre esperaba que ella me quiera primero y yo después le decía. ¿No? Hasta que en un momento le dije, no, Ana, te quiero. Y mi esposa se reía, ¿no? Y a mis hijos, decía, hijo, te quiero. Era pequeñito, pues, ¿no? Ya papá me decía eso. Y le pedí perdón a mis hijos, le pedí perdón a mi esposa. Y hermanos, aún estando en los caminos, aún conociendo del Señor, yo le fallaba al Señor. Porque de repente fui como muchos aquellos cristianos que decimos somos cristianos, pero de la puerta de la iglesia para adentro. Y cuando llegamos a casa, seguía con los niños. No lo hacía tan seguido, pero seguía lastimando a mi esposa. Seguía lastimando a mis hijos. Y cuando me preguntaban en la calle, como le pregunto a cualquiera, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, los hijos, bien. Pero pura mentira. Solamente vivíamos de apariencia. Y así, hermano, transcurrió el tiempo y llegamos en algún momento a hacer este curso de matrimonios. Y como dijo mi esposa, ¿no? O nos separamos o nos casamos, ¿no? Y fue un tiempo donde aprendí con mi esposa a amarla, a decir a mis hijos que los amaba, a pedir lo que muchos hombres no nos atrevemos, a pedir perdón. Porque el hombre conmigo no pide perdón, me pide perdón ella. Y nosotros somos los que fallamos. Aprendí a besar a mis hijos, aprendí a amar a mis padres, a pedirle perdón a mis padres. Así fuera la condición que fuera. Porque la palabra de Dios en Efesios 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de la familia en esta tierra. Es la primera promesa de ese Señor. Y le pedí perdón a mi padre, porque muchas veces hasta discutía con mi padre, peleaba con mi padre. Y hoy mi padre, viejo, pues está peleando, mi padre, estamos. Y veo la mano de Dios. Hoy mi padre y la tuya de mi mamá. Mi mamá no se levanta. Y yo le prometí al Señor, le dije, cuando me casé con mi esposa, le dije que yo iba a estar con ella hasta que el Señor lo recoja. Y lo que yo le puedo decir, hermano, que Dios hace su justicia. Muchas veces le he pedido al Señor, ¿no? Cómo mi papá se fue de mi casa, la abandonó mi mamá. Y hoy, viejo hermano, 88 años, mi padre,
y mi madre está, Él es el que la cuida, el que le da de comer. ¿Cómo no agradecer a Dios? Por así en cama mi madre, para cuidar a su papá, digo, como la tengo a mi esposa, y lo tengo a mis hijos, que ya son hombres, jóvenes, todo por las oraciones de mi esposa. Y aprendí algo que yo le quiero dejar a todos. En el curso que seguimos, la palabra que siempre me llevó, me tocó y siempre la comparto a todos, es el Deuteronomio 30:19, ¿no? Donde dice el Señor: pongo al cielo por testigo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te escoge tú la vida para que sea cada día. Hermano, la decisión es de cada uno de ustedes, de ti, hermana, de ti, hermano, de seguir una vida recta, de buscar a Dios, de buscar a Jesús. No es de tu esposo, la salvación es personal. Tú decides querer a tu esposo o no querer. Tú decides querer a tus hijos o no querer. Tú decides seguir en el camino o no seguir. Tú decides, hermano. Ustedes deciden. Acuérdense que Cristo los ama a cada uno de ustedes y tengan presente esa palabra. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que queremos seguir al Señor y nosotros lo vamos a seguir por siempre. Gracias.